Amada Iglesia del Señor, buenos días. Es un privilegio para mí poder compartir hoy el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor. Y para comenzar, vayamos a nuestras Biblias allí en Lucas, la porción que nos corresponde hoy, Lucas 23, 39 al 43. Acompáñeme a su Biblia y allí en Lucas versículo 43 del capítulo 23 dice así: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acompáñame a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra es cierta, es verdad, Señor. Deseamos en esta mañana, mi buen Dios, que por favor hables a nuestras vidas, transformes nuestra manera de pensar, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos también, Señor. Transfórmanos, Señor, haznos comprenderte un poco mejor. Háblanos, transfórmanos, Señor, te lo suplicamos, mi buen Dios. Que en esta mañana tu palabra transforme vidas, cambie corazones. Ponemos este tiempo especial en tus manos y en la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que será un gran tiempo de bendición para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy la tarea es maravillosa, es uno de los textos evangelísticos más maravillosos, creo yo, que existe en la Biblia. Una de las conversiones más asombrosas, aunque no estoy diciendo que las otras conversiones no sean asombrosas. Las conversiones de la Biblia, de cuando estos hombres y estas mujeres se acercaron a Cristo y fueron transformados por el poder del Evangelio, claro que son fascinantes. Pero este pasaje tiene cosas muy maravillosas que no las tienen otros pasajes. Vamos nuevamente allí en Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, y hagamos la lectura de la porción que nos corresponde para esta mañana. Allí desde el versículo 39 dice así: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble cómo terminan esos 4 pasajes que nos tocan. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Ya viendo el contexto de cómo el camino a la cruz, cómo el hermano Samuel también hizo una exposición muy bonita del tema de la crucifixión, acerca del rey, de cómo Cristo es rey, rey de los griegos, rey de las naciones, rey de los hombres. ¡Qué maravillosa enseñanza! Hoy continuamos viendo una escena que se va a centrar en una conversión. Vamos a ver 3 personajes que están en estos textos. Del 39 al 43 usted encuentra 3 personajes. ¿Cuáles son? 2 malhechores, 2 ladrones, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo. Lucas, al dar la escritura de estos 4 versículos, quiere que centrar la atención hacia estos 2 malhechores que están al lado del Señor Jesucristo, cada uno al izquierdo, otro al derecho, y al Señor que está en la mitad. Y eso tiene, o esto habla mucho. Tú puedes estar en la posición de cualquiera de estos 2 ladrones, o en un momento estuviste en la posición de uno de estos ladrones. El uno cree en quién es Cristo, en la persona del Señor Jesucristo, y recibe la promesa de estar en el paraíso. El otro no cree y obviamente pues no sucede ningún milagro salvífico en su vida. Pero la persona de Cristo está ahí, en medio de la humanidad, esperando que las personas le admiren, le crean y confíen en Él para obtener la vida eterna. Continuemos allí en el pasaje. Ya dijimos que hay 3 personajes, 2 malhechores. Y ya el hincapié del pasaje lo quiere hacer ya en el versículo 43, cuando el último de los malhechores le está diciendo, cuando el Señor Jesucristo le está diciendo al malhechor
te digo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hincapié es que uno de los malhechores creyó y el Señor le prometió estar en el paraíso. Quiero que nos demos cuenta que este malhechor, al igual que usted y al igual que yo, fue un hombre malvado, pagano, pecador, perdido, desviado. A veces uno escucha decir algo así como el buen ladrón. Cuando lee este pasaje uno escucha mucho comentarista o tal vez hombres que se refieren al pasaje como, ah, sí, el buen ladrón que se convirtió. No, él no era un buen ladrón. Él fue un hombre que también tenía toda la ira de Dios encima de él a causa de haber blasfemado en contra del Señor, a causa de ser un pecador. Miremos que en Mateo 27:44, allí en Mateo 27, vamos a encontrar algo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estos dos ladrones, tanto el que al final acepta al Señor Jesucristo como el otro que estaba blasfemando también, ambos le estaban injuriando. Allí nos damos cuenta que este hombre que al final termina aceptando a Cristo era un blasfemo. Y en esa posición nos pudimos haber encontrado cualquiera de nosotros, usted y yo, si somos creyentes hoy en día, o cualquier otra persona que me escucha. Alguna vez habrá blasfemado del Señor, alguna vez le habrá negado con sus actos, con sus palabras, en fin, desafiando su ley, también de injurias. Ahora hay dos ladrones y ya tenemos la claridad de que esos dos ladrones están en un momento cortados con la misma tijera, igual de malos, igual de necios, igual de injuriadores, igual de blasfemos. Ambos malos y pecadores, con deudas ante Dios y ante la justicia. Y estaban pagando por sus deudas ante la justicia. Ambos tenían deudas. Querido amigo, si usted está hoy al frente de Cristo, puede estar en la posición de estos dos pecadores con deudas, endeudado. El uno toma la decisión de aceptarle, de creerle y de solicitarle su perdón y un lugar en el cielo. El otro sigue con una actitud de injuria, de soberbia, de desafío y no le acepta, le rechaza. La pregunta es, ¿cuál posición quieres tomar? ¿Cuál decisión quieres tomar? ¿Cuál de los dos quisiera hacer? Porque ambos representan a la raza humana caída. Todos los seres humanos son pecadores. Este hombre que había blasfemado al Señor Jesucristo entendería lo que es ser salvo por gracia, como lo dice Efesios 2:8-9. Él entendería en este momento lo que es ser salvo por gracia por medio de la fe. La obra salvífica vendría a la vida de un hombre pecador como usted y como yo. Quiero que recordemos que nadie nace bueno. Y eso nos lo dice allí Romanos 3:10. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Es como allí en este capítulo de Romanos 3, es como si Dios mirara desde su trono celestial, así desde el mirador del cielo y dijera, no hay ni uno bueno, todos se desviaron, todos hicieron lo malo, todos al unísono se pusieron en contra de Dios. Ninguno de estos dos ladrones era bueno, por eso no podemos decir el ladrón bueno o el buen ladrón. No, era un ladrón pecador, malo, que necesitaba que algo extraordinario pasara en su corazón para poder reconocer su condición real. Y eso solo sucede cuando el poder del Evangelio viene a la mente y al corazón del ser humano por medio del poder del Espíritu Santo y sucede una transformación sobrenatural. Recuerda que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que hace que una persona reconozca su estado real, de que es pecador y que necesita con urgencia toda la gracia del Señor, la salvación que solo provee Él. Eso lo entendió el ladrón en esos últimos momentos de vida.
La Biblia afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En un momento ese pecador tuvo que entender que también estaba destituido de la gloria de Dios y que el único que le puede decir al ser humano bienvenido al cielo es el mismo que echó al hombre del cielo y lo sacó por consecuencia de su pecado. Dios echó a Adán del Edén, lo sacó de su presencia. La muerte entró al mundo de los seres humanos porque los hombres desobedecieron a Dios. Y el único que le puede ser bienvenido a casa, bienvenido al hogar, ¿quién es? Dios mismo. Todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entiende este hombre, este ladrón que termina confesando a Cristo. Allí, en el versículo 42, quiero volver a llamar su atención, de Lucas, dice así: el ladrón hace esta expresión que me parece tremenda. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué sucedió en la mente y en el corazón del ladrón para que pudiera declarar estas palabras tan preciosas? ¿Qué sucedió en su corazón, en su mente? Algo transformador. Este hombre que antes lo estaba calumniando, que antes estaba injuriando al Señor Jesucristo, que había sido blasfemo, ahora está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es la evidencia de una fe genuina. Eso es la evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a convencerle de que es pecador, de que necesita perdón y de que la justicia en Cristo estaba próxima para él. Ambos ladrones podrían estar cerca del Señor Jesucristo, muy cerca, pero realmente la salvación no es por estar cerca de Jesús. Judas caminó con Cristo, estuvo cerca de Cristo, pero nunca tomó la decisión real de creer, de confiar, de aceptarle como único Señor y Salvador de su vida. En este momento hay dos hombres muy cerca de Cristo, muy cerca, así como usted en esta mañana está muy cerca de Cristo, está siendo expuesto al mensaje del Evangelio. Cristo está muy cerca, está más cerca que la pantalla de su televisor, está muy cerquita a usted, esperando que tome una decisión. Y la decisión es creer o no creer. No podemos no decidir, tenemos que decidir. Alguno dirá: yo decido decidir después o no decidir. Ya estás tomando una decisión. Este hombre toma la decisión correcta, toma la decisión que podría incluirle en el cielo. La única decisión verdadera con la cual salvaría su alma era poniendo su confianza en Jesús. Estaba sucediendo la transformación de la salvación en su vida. Y este hombre, cuando viene a suceder eso en su conciencia, en su corazón, dice esas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué este hombre está hablando de cuando vengas? Porque está hablando de un reino. ¿Acaso este hombre estaba entendiendo que el Señor Jesucristo se levantaría de los muertos? ¿Que el Señor Jesucristo la cruz no lo daría por vencido? ¿Que la cruz no era el fin del Señor Jesús? ¿Será que este hombre estaba teniendo el entendimiento de que el Cristo, el Mesías del Antiguo Testamento, que vendría a tener un reino, a sentarse en el trono de David, vendría y podría darle un lugar a él y salvarlo? Podríamos decir que este hombre que está colgado al lado del Señor Jesucristo, en algún momento tuvo que haber conocido parte de la escritura del Antiguo Testamento, porque recuerde que la fe pues viene por el oír el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Y quién le predicó? ¿En qué momento le predicaron? Querido hermano, el solo ver a Cristo, cómo actúa, cómo vive, cómo se comporta, es la más grande predicación del mundo. Es la más grande predicación del mundo. Él está siendo testigo de que al Señor Jesucristo lo están injuriando, lo están maltratando. El ladrón estaba allí cuando
Cuando el Señor Jesucristo está con su corona de espinas, cuando le injurian, cuando le insultan, cuando le calumnian, cuando le dicen, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de paso. Él se está dando cuenta que el Señor Jesucristo no está respondiendo mal por mal. El Evangelio grandemente predicado, con la boca cerrada y con los actos de justicia, de santidad y de veracidad que solo Dios hecho hombre podía dar. Eso es una gran invitación a que nosotros también testifiquemos. El Señor Jesucristo está en la cruz y aún allí en la cruz, próximo a morir, sigue predicando y sigue salvando vidas. Que el Señor nos permita a nosotros como creyentes también experimentar eso. Que así sentamos que la muerte viene pronto, nosotros también estemos predicando hasta el fin, a tiempo y fuera de tiempo, el mensaje del Evangelio de Cristo, que salva vidas. Al principio de la historia, este hombre era un blasfemo. Al final de la historia, este hombre es un creyente convertido. La cruz le impacta. Y claro, ¿cómo no le va a impactar? Si cuando la cruz viene al encuentro de alguien, renueva su mente, renueva su corazón. Es la obra de la cruz la que salva vidas. Es la vida de Cristo la que me lleva a mí a tener una inspiración genuina de crecer en santidad. Soy salvo en la muerte de Cristo, tengo salvación, pero su vida me lleva a querer ser más santo y parecerme a Él. Este hombre está admirando la obra de la cruz del Calvario y está entendiendo lo que tal vez nos expresó el profeta en el Antiguo Testamento, allí en Isaías 53, versículos 5 al 7. Mas Él, el Señor Jesucristo, aquí Isaías está haciendo un cuadro como si hubiera viajado en el tiempo, ¿cierto? Y este mismo cuadro, tal vez en algún momento, lo está viendo también pintado este hombre, este ladrón que está al lado del Señor Jesucristo. Mas Él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿El castigo de nuestra paz? Sí. Nuestra paz para con Dios es cuando hacemos la paz con Cristo, cuando hemos puesto la fe en Él. Tenemos paz para con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre el Señor Jesucristo, y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en el Señor Jesús, el pecado de nosotros. Todos nosotros ciertamente nos descarriamos, así como este ladrón estaba descarriado. Angustiado Él, el Señor Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando uno lee estos pasajes, muchos pensarían que el mensaje del Evangelio sobre ahora de muerte, 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 muerte. Claro que sí, la muerte hace parte del mensaje del Evangelio. Que el ser humano entienda que está muerto en sus delitos y pecados, que entienda que a causa de estar muerto en sus delitos, en sus pecados, está muerto de su relación con Dios, que entienda que en la muerte de Cristo hay vida, vida eterna y vida en abundancia para todo aquel que cree que Él es el Señor y se levantó de entre los muertos, mostrando que la muerte con Cristo no puede y que todo aquel que pone su fe en Él no morirá para siempre. Tendrá vida eterna. Este hombre tuvo que haber creído en lo que vio de Cristo. Y usted y yo tenemos que recordar que Cristo es la palabra viva. Porque la gente se convierte cuando le predican el Evangelio, cuando le predican la Biblia. Claro que sí. Este hombre vio la predicación bíblica más excepcional que puede existir. Vio a la palabra encarnada, al verbo hecho carne. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este hombre ha empezado a tener la conversión
está viviendo y experimentando una conversión a causa de que la palabra de Dios, esa palabra incorruptible que vive para siempre, le ha hecho renacer. Le ha hecho renacer, eso sucede. Logró entender que su problema real no era que estuviera pagando ante el tribunal de los hombres, que su problema real iba a ser ante el tribunal de Dios. A muchos no les importa tener que pagar en el tribunal de los hombres, en una cárcel, en un juzgado. No les importa, no les interesa. A otros sí les interesa. A otros no les interesa pagar en el tribunal de los hombres y tener que rendir cuentas en el tribunal de Dios. Después de ser sentenciado y juzgado, el ladrón incrédulo, el otro ladrón blasfemo, no le dio temor de tener que pasar por un doble juicio. Estaba siendo juzgado por los hombres y no le dio temor de pasar por un juicio futuro mucho más fuerte. El juicio delante del Señor. Un juicio que será para todo aquel que no ha creído, que le ha desafiado, que ha deshonrado su amor y su misericordia al no aceptar al Cristo que da vida eterna, al Cristo que entrega su vida a favor de pecadores como usted y como yo, y que simplemente salva por creer, por confiar, que en su obra nada hace falta. Querido hermano, el Evangelio es maravilloso y tal vez es algo que a ninguno de los predicadores que amen la palabra de Dios les causará molestia predicar. El Evangelio es tan hermoso y tan maravilloso que no nos aburrimos de estar hablando de Cristo, no nos avergonzamos del Evangelio, como dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Porque para el que no cree es condenación eterna. La conversión de este pecador realmente es tremenda. Y vuelvo y lo digo, hay conversiones maravillosas. Y esta conversión es tremenda porque todo aquel que se encuentra cara a cara con Cristo no puede vivir igual. Pablo se encuentra con Cristo y no puede seguir viviendo igual. Se convierte de ser un asesino a ser un hombre que vive y predica la Biblia. La samaritana se encuentra con Cristo y no puede seguir viendo igual. Se convierte en una evangelizadora y da muestra de que hubo fruto de conversión en ella. Zaqueo se encuentra con el Señor Jesucristo y da muestra de que hay una conversión genuina. Dejó de cometer el mal que estaba cometiendo. En este hombre no vemos el fruto de la salvación que vemos en otras personas que tuvieron más tiempo de vida. Así como se debe evidenciar en su vida y en mi vida. Si el Señor ha venido a nuestras vidas, tuvo que haber algo transformador y no podemos seguir viviendo igual. La Biblia es muy clara y dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas. Tal vez este hombre, este ladrón, no pudo mostrar públicamente más evidencia de su salvación. No pudo demostrar fruto de algo sobrenatural, pero sí pudo expresar a través de su boca y de sus labios que algo sobrenatural estaba pasando en su corazón y en su mente. La obra de conversión. No se necesita mucho tiempo para la salvación. Si la salvación, como algunos enseñan, mal enseñan, si algunos estuvieran en lo cierto, pues este hombre no hubiera ido al cielo. En vano Cristo le hubiera hecho la promesa, mi Señor le hubiera hecho la promesa a este hombre de estar en el paraíso con él. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, allí en el versículo 42. Y a lo que quiero hacer hincapié acá es a que este ladrón, después de creer, no hizo ninguna obra para salvarse. Algunos dicen que la salvación es por obras, que hay que ayudar. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, allí en Efesios 2, 8, 9. Por gracia, gratuitamente Cristo le está ofreciendo la salvación a este ladrón. Gratuitamente se la ofrece a usted, se la ofreció a usted, si es que ella es creyente. Y gratuitamente viene y golpeó hoy a la puerta de su corazón diciéndole, crea, gratuitamente lo salvo,
por medio de creer, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de usted, no es de mi persona, no es de un predicador. Es un don de Dios, es un regalo divino. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si este ladrón hubiera tenido que hacer obras para salvarse, no hubiera alcanzado a hacer ninguna. Gloria a Dios, la salvación pertenece a Jehová, la salvación pertenece a Dios y no es por obras, para que nadie saque pecho. Si hubiese sido por obras, este ladrón que depositó su fe en Cristo y le pidió un lugar en el reino, cerca al Señor Jesús, nunca lo hubiera tenido, se hubiera perdido eternamente. ¿Has decidido ya en tu corazón confiar y creer en Cristo y tener un lugar junto a Él en el paraíso? Hoy podrías tomar esa decisión. Hoy podrías tomarla. Me encanta que en esta historia este ladrón pues no tuvo que hacer obras de salvación porque no son necesarias, y si las hubiera tenido que hacer pues se hubiera condenado, no hubiera alcanzado. Este ladrón no fue a la iglesia, no fue bautizado, no cantó en el coro de la iglesia, no participó de la cena con otros creyentes. Y aún así el Señor le dice, tienes un lugar en el paraíso. Porque es que la salvación no es por obras, ni por actos religiosos. La salvación no es porque voy a la iglesia, la salvación no es porque canto en ella o porque puedo partir el pan. La salvación es por creer y confiar en la obra sobrenatural de la cruz del Calvario. No por el pedazo de madera, sino por quien participa en esa obra y la termina para poder salvar a pecadores como usted y como yo. Lo que hace Cristo realmente, ese Dios humanado, no hay ningún ser humano que lo pueda hacer. Me encanta ver que en esta escena este hombre no le está diciendo al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, haz que mengue mi dolor, es que me están doliendo mucho mis heridas. Señor Jesucristo, bájame de aquí y déjame correr, déjame huir, déjame librar mi vida de esta condena que tienen contra mí. No, eso no le estaba importando a este ladrón que termina creyendo. Este ladrón empezó a entender que su verdadera necesidad no era que lo esclavaran de la cruz para que saliera corriendo y volviera a vivir su vida normal. Estaba entendiendo que su gran necesidad era ser salvo de la ira de Dios. Este hombre puso sus ojos en el único objeto de fe verdadera que salva, en el Señor. ¿Usted puede expresar lo mismo como lo expresó este hombre, como lo expresó este ladrón? Este hombre expresa con certeza, eres el rey que ocupará un trono. Eres el rey, claro, eres el destinado a ocupar el trono de David. Este hombre empieza a tener esa certeza. ¿Tú tienes la certeza de que el Señor Jesús ocupará ese lugar y vendrá a reinar? Esa certeza la tenemos los creyentes cuando oramos y decimos, venga a tu reino. Este hombre ya está teniendo esa certeza también. Querido hermano, allí en Romanos 5:10, quiero que me acompañe. Quiero que me acompañe y leamos juntos. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, este ladrón se encontraba en la posición de enemigo cuando empezamos a leer la historia. Era blasfemo, era un pecador, estaba condenado, estaba bajo la ira de Dios, no merecía nada más. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él entendía que cuando Cristo muriera, vendría a reinar y sería salvo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Querido hermano, es un texto maravilloso el que estamos leyendo el día de hoy. Este hombre
empieza a tener una conciencia diferente, una conciencia donde entiende que es pecador, entiende que está recibiendo lo que merece, entiende que la justicia que le están dando los hombres es la que él merece. Él llega a la cruz no por ser un ladrón normal. Lo más probable es que haya cometido otros delitos. Al estar estudiando, encontré que para ser condenado a la muerte, pues tuvo que haber cometido delitos graves. ¿Qué quiero decir con eso? Que una persona que robara en el imperio, ni para los romanos ni para los judíos, le daban pena de muerte a un ladrón. Tuvo que haber cometido algo mayor, algo como de pronto lo que hizo Barrabás. Tuvo algunos asesinatos, muertes, etcétera. Pero tuvo que haber hecho algo muy grave para estar en la cruz del Calvario también. Así que no era un pecado más, pero ese estado de conciencia real de decir, merezco y estoy recibiendo la retribución de mi pecado. Estaba entendiendo que estaba en el lugar de la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero observa al lado a Cristo y dice lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entendió que aún estando en los últimos momentos de su vida, lo único que necesitaba era recibir el regalo de la salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso nosotros, los creyentes, también debemos estar prestos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo es también tener la oportunidad de predicarle a alguien que le faltan 5, 10 o 2 minutos de vida. Y si el día de hoy salieras de tu casa y hubiese un accidente al frente de tu casa y encontraras a alguien que está agonizando, ¿qué esperarías para predicarle el Evangelio? ¿Qué esperarías para decirle que en Cristo Jesús hay salvación? ¿Qué esperarías para decirle un versículo como Cristo es la verdad, el camino y la vida? Nadie puede ir al cielo si no es por Él, nadie va al Padre si no es por Él. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo y serás salvo. Esa promesa que se cumple en el ladrón es para todo aquel que cree, porque todo aquel que cree será salvo. Aquel que crea que Cristo es el Señor, que se levantó de entre los muertos, será salvo. Si lo creyó un ladrón, ¿no lo podría creer otra persona? Claro que sí. ¿No le parece espectacular que el paraíso esté siendo estrenado por un ladrón? Por un ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Hoy. Tú que me escuchas en casa, nuevamente la pregunta es, ¿y si mueres hoy, dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde la pasarás? Solo hay dos lugares, hay cielo y hay infierno. Cuando el Señor Jesucristo le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, allí en el versículo 43, cuando le está contestando esto al ladrón, no le está diciendo, hoy vas a estar en el purgatorio, hoy vas a estar en un lugar de transición, hoy vas a estar en el limbo. No, el Señor Jesús le dice, creíste y confiaste, vas a estar en el paraíso. Recuerde que la palabra paraíso es un sinónimo de cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Juan, perdón. Bueno, que Pablo también conoció el cielo. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio un lugar intermedio, porque no hay un lugar intermedio como piensa Roma. No hay un lugar para ir a purgar las penas. Definitivamente la conversión de este hombre, de este ladrón, da mucho, mucho peso a toda la teología bíblica acerca de la doctrina de la salvación. No hay un lugar de transición como un limbo, no hay un lugar de transición como un purgatorio, como enseñó Roma, sino que el Señor le dijo, ¿crees? Sí, si mueres hoy, hoy mismo te vas conmigo. No hay un lugar de transición. Y si usted muriera hoy, ¿dónde cree que pasará la eternidad? Solo hay dos lugares, cielo o infierno. Y usted es el que tiene que decidir si cree o no cree. Porque la salvación, querido hermano, querido amigo que me escuchan esta mañana, es algo individual. Es algo individual. Si fuera algo grupal,
pues este ladrón pudo haber creído por el otro y los dos terminaban en el paraíso. No, la conversión, la fe, la salvación es un asunto individual que usted y yo tenemos que tomar la decisión de confiar, de creer o de no confiar y no creer. Esa decisión le compete a cada uno. La salvación no es algo universal, es algo individual. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted muriera hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Ha tomado su decisión por Cristo? Si no la ha tomado, pues, ¿por qué no hacerlo el día de hoy a través de una oración? Tal vez usted se ha identificado mucho con este ladrón. Tal vez, no, yo nunca he robado, pero quiero decirte algo si lo has hecho. No, 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 yo nunca he robado, nunca he robado. Bueno, pensemos que no has robado. La Biblia afirma que si has cometido un solo pecado, has quebrantado toda la ley. Si mentiste, robaste. Si mentiste, robaste, fornicaste, idolatría, quebrantaste todos los 10 mandamientos, porque quebrantar un mandamiento es quebrantar toda la ley. Estás en la misma posición del ladrón. Y puedes estar en la misma posición de gracia. Si el Señor ofrece su perdón, su amor y la vida eterna, ¿la rechazarías el día de hoy? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere cenar contigo. Invítale a entrar en tu vida y tal vez por medio de una oración en esta mañana venga y transforme tu vida. Ora conmigo. Padre del cielo, te damos gracias. Mi amado Jesús, estoy tal vez en la misma posición que el ladrón, en una posición donde primero te he aborrecido, donde he blasfemado contra ti, donde he hecho lo malo y merezco no solamente la justicia de los hombres, sino la justicia divina, porque he pecado contra un Dios divino y santo. Pero viendo la gracia que tienes con un ladrón que no tuvo tiempo para mostrar conversión más profunda en su vida, yo quisiera que me des la oportunidad de poder dar fruto que muestre a otros que soy salvo. Este hombre en la cruz, este ladrón, no tuvo la oportunidad de ir a evangelizar a otros, de irles a hablar a otros de las buenas nuevas, pero aún así, abriendo el texto, hoy habla las vidas de otros y convence a otros de que en ti hay salvación y hay vida eterna, Señor Jesús. Yo te pido de todo corazón, entra en mi vida, entra en mi corazón, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Permíteme dar evidencia de que vienes a habitar en mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi maldad y permíteme un lugar en tu reino. Amén. Querido hermano, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Fue un maravilloso tiempo. El Señor nos promete un lugar en el paraíso. Buen día.